Fuera de la actividad uterina. Entonces, si estamos hablando de un embarazo ectópico, entonces vamos a poder decir que es la implantación anormal del producto fuera de la cavidad uterina, ¿vale? Entonces, embarazo ectópico lo definimos como la del producto, aquí es muy importante, fuera de la cavidad uterina, ¿sale? Fuera de la cavidad uterina. Y entonces, ¿cómo vamos a clasificar al embarazo ectópico? Claro, sí, donde está implantado. Y entonces lo vamos a poder decir que ese embarazo ectópico, ¿dónde sería más frecuente? La trompa. Entonces teníamos que es tubario. ¿En qué otro sitio puede ser? Abdominal. En los. Vamos en orden. Trompas, ovario, ovárico, abdominal y lo que nos decía Brisa, cervical. Entonces yo voy a poder tener un embarazo ectópico, tubario, ovárico, abdominal y cervical, ¿sale? De todos estos, ¿cuál creen que sea el más frecuente? El tubario. Se menciona que hasta cerca del 80% de los embarazos ováricos son tubarios. José, ¿cuántas porciones tiene la sangre? Vamos por el cuarto artículo. ¿Cuáles porciones son las de la toma? Llevamos un orden. Acá, acá, acá y acá. ¿Cuál es esta primera región? ¿Cuál es esta segunda región? ¿Cuál es esta tercera región? ¿Cuál es esta cuarta? 5 artículos. Ampular, el istmo, fimbria. ¿Nada más? ¿Nada más? 7. Vamos a ver cuántos juntamos fin de semana para frenar ese fin de semana. ¿Listos? Esta es la que pasa. No, intersticial. Acuérdense. Yo voy a ceder, pasamos en silencio, ¿va? La zona intersticial. Después voy a tener el istmo. Después voy a tener la región ampular. Y después voy a tener la fimbria. ¿Vale? Edwin, ¿cuál crees que sea la más frecuente? Bueno, yo había leído que era en las trompas, en el istmo. ¿Ya llevamos cuántos? 7 artículos, ¿no? Con otro de Edwin. Ampular. ¿Dónde se lleva la fecundación? En la ampolla. Entonces el sitio más frecuente es la región ampular. Vamos a tener que de ese 80% que es tubario, el 90% de ese tubario va a ser ampular, ¿sale? Porque ahí es donde se lleva el proceso de fecundación, ¿sale? Ahí es donde se va, y por X o Y razón que ahorita vamos a analizar, algo está pasando y no se moviliza y sigue creciendo ese bebé ahí y se implanta, ¿sale? Entonces vamos a tener que es ampular, ¿sale? De ahí vamos a tener ovárico, como su nombre lo dice, va a ser el ovario, y abdominal. ¿Dónde lo puedo encontrar? Literal, en todo el abdomen. Lo puedo encontrar dentro de la frecuencia abdominal, lo puedo encontrar con mayor frecuencia en el epiplón. La grasita que cubre todos los órganos se implanta y como tiene vasos sanguíneos, pues empieza a comer, ¿sale? Entonces puede ser en el epiplón, ¿en dónde más? Sobre asas intestinales, sobre pared abdominal y hasta hígado, ¿sale? Puede llegar hasta hígado, ¿sale? Hay un caso en hígado y súper rarísimo, pero sí, yo cuando broté la raza en México, es la única vez que me ha tocado ver a una así, llega una paciente con un expediente así, enorme, ¿no? Y de repente vamos a ver, porque llegó caminando normal a un control de vigilancia, una paciente que ingresa, empezó con dolor abdominal, malestar general, típico, la manejaron como una gastroenteritis, le manejaron varios estudios, le toman una cuantificación de hormonas y dicen que está embarazada. Y pues ven útero, revisan ovario y no encuentran nada, y dice, bueno, a lo mejor no se está implantando.
La dejan evolucionar una semana más y la señora ya con dolor muy intenso, datos de abdomen agudo y hemorragia. Pasen igual en silencio. ¿Y qué sucede? Le toman ultrasonido y tomografía abdominal y encuentran un embarazo ectópico en uno de los lóbulos hepáticos. Y el bebé estaba creciendo. ¿Vale? Pero obvio, no es sencillo, empieza a crecer y empieza a romper y empieza a sanar a la paciente. Pues la paciente entró a una exéresis de una parte del hígado, entró vascular periférico, se empaquetó, estuvo en terapia intensiva, salió, volvió a sangrar, se empaquetó, volvió a salir. O sea, estuvo como 3 meses en terapia intensiva hasta que evolucionó de una manera favorable, ¿vale? Entonces, afortunadamente quedó con insuficiencia renal, quedó con daño ahí medio chilero, pero viva, ahí más o menos, ¿vale? Entonces, son datos raros, los embarazos abdominales son casos raros, pero que se pueden dar. Por eso es muy importante hacer una buena semiología. Podemos encontrar en el triplón, lo podemos encontrar a nivel de intestino delgado, intestino grueso, en pared abdominal, y lo podemos encontrar hasta en hígado, ¿sale? A nivel cervical, pues como su nombre lo dice, pues lo vamos a tener en cervix. Y aquí vamos a tener también otro problema bien grande. ¿Por qué? Una vez adherido a nivel cervical, créanme, hay mucha vascularidad, ya no lo vamos a poder quitar. Normalmente este tipo de embarazos, a partir del intersticial que está aquí y el cervical, muchas veces terminamos en histerectomía, ¿sale? Porque es un área que nos cuesta trabajo quitar, ¿sale? ¿Cuál será la etiología del embarazo ectópico? Enfermedad pélvica inflamatoria. Cualquier factor que la motilidad de la trompa para llevar el óvulo. Entonces, el punto clave de aquí vamos a tener que es alteración en la motilidad tubárica. Alteración en la motilidad tubárica. Pero ¿qué otro factor podríamos tener? Tenemos alteraciones en la tubería. Hablamos de etiología y ahorita vamos a ver los factores predisponentes, ¿vale? Rápido. Silencio sin hacer ruido. Ese es un factor predisponente, alteración en la motilidad tubárica. ¿Qué otra cosa te podría llevar? Acuérdense, estamos hablando de etiología, ahorita vamos a meter factores de la cavidad uterina, ¿no? Entonces hablamos de alteración anatómica de la cavidad uterina, ¿sale? Entonces, si hablamos de alteraciones en la motilidad tubárica, va muy de la mano de ¿qué? Punto número 1, ¿qué será? Contractividad del fíbrico. Ahora sí, ¿qué factores predisponentes me van a dar para una alteración de la motilidad? Hablamos de, acuérdense, las amigas de EMA, ¿sale? Epi, clamigono, ¿sale? Entonces, clamidia y gonorrea son los principales factores de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué nos van a generar estas clamis y estas gonos con mayor frecuencia? Adherencia. En la tuba para alterar. Edema, y a eso se le llama hidrosalpinx. ¿Sale? Hidrosalpinx. ¿Sale? ¿Qué pasa si empieza a haber infección más severa? Aunque vamos a encontrar. No nada más inflamación y edema, que puede haber pus, ¿no? Y entonces tenemos biosalpinx. ¿Sale? Biosalpinx. ¿Y esto qué nos va a llevar? A obstrucción. ¿Sí? Y entonces, de primera instancia, el hidrosalpinx, yo voy a tener que hay una enfermedad pélvica inflamatoria. A lo mejor tenemos a gonorrea. Gonorrea lo que va a generar es que esa salpinge se dematice. Y si por alguna situación nuestra paciente tiene actividad sexual y yo tengo una fecundación en la trompa, ¿qué va a pasar si tengo la trompa dematizada? Los cilios se aplanan, la motilidad se altera, ¿sale? Y entonces ese huevo cigoto pues se queda ahí. Y entonces sigue creciendo, hasta llegar al proceso de implantación e invasión trofoblástica, adhiriéndose a las paredes de la pared uterina, ¿sale? ¿Qué pasa si a lo mejor hay un edema, hay un paso, pero entonces ya tengo pus adentro?
Esa pus nos va a generar alteraciones de la motilidad tubárica y pues también nos va a generar que tengamos un piosalpis y por lo tanto un embarazo ectópico. Entonces podemos tener obstrucciones. ¿Qué otras situaciones en la motilidad tubárica aparte de la enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Qué otra cosa aparte de infecciones? De una EPI. Tumores, fíjate, van a alterar la motilidad tubárica. Una cirugía. Entonces hablamos de quirúrgicos previos. ¿Y por qué vamos a tener aquí quirúrgicos previos? Adherencias. ¿En qué tipo de cirugías me podrían generar adherencias? Ligados por dentro. Todavía no llegamos a factores anatómicos del cuerpo uterino. Un apéndice complicado, una peritonitis, un quiste hemorrágico, otro embarazo ectópico. ¿Qué otra patología que me pueda generar inflamación? Endometriosis. Entonces aquí vamos a tener quirúrgicos previos que nos generan adherencias, principalmente peritonitis. Podemos encontrar, aparte de cirugías previas, endometriosis, que nos están generando un proceso inflamatorio severo y lo que van a generar son adherencias a nivel de la motilidad tubárica. ¿También podría ser una cesárea previa? ¿También podría ser una cesárea previa? Si tuvimos alguna complicación, hubo mucho sangrado, el problema de haber sangrado en la cavidad abdominal es que la sangre es muy irritativa y si no limpiamos bien van a quedar adherencias. ¿Vale? Estas adherencias es como si fueran telarañas. Entonces la salpinge es algo muy friable, muy suave, muy blando. Si yo genero adherencias, eso va a generar que la salpinge se pegue, se tuerza y se fluye. ¿Sale? Entonces, normalmente en una cesárea, si todo sale bien, pues no tendría por qué generar adherencias. Pero si fue una cesárea complicada, que sangró, que hubo, no sé, que fue un proceso infeccioso agregado, sí nos puede generar adherencias. Pero en su mayoría no es tan frecuente como procesos quirúrgicos donde hubo un proceso infeccioso previo. Una apendicitis, una obstrucción intestinal, a lo mejor algo que hizo que la cavidad uterina generara un proceso inflamatorio. Por eso lo manejamos aquí como peritonitis. ¿Sale? Alteraciones como endometriosis también nos van a generar la cavidad uterina, la cavidad abdominal, generando adherencias y causando alteraciones en la motilidad tubárica. ¿Qué otra cosa que no sea infección, que no sea quirúrgico, que no sea endometriosis podría generar la alteración de la motilidad tubárica? Toxicomanías. Toxicomanías. Aguas, ¿no? Aquí principalmente tabaquismo. ¿Sale? El tabaquismo nos va a generar que haya alteraciones de la motilidad tubárica. Oiga, que no se mueve bien esa salpinge o los hilos se aplanan. ¿Vale? Tabaquismo. ¿Qué otra cosa? Obesidad. La obesidad. Alcoholismo. El tabaquismo sí. ¿Qué otra cosa? Bien frecuente. Ahorita eso sería la actividad anatómica, ¿no? De la uterina. Consumo de drogas. Bueno, otras toxicomanías aquí, tabaco y algunas drogas como cocaína y marihuana. ¿Sale? Pero ¿qué otra cosa? ¿Se acuerdan cómo funcionan los anticonceptivos? Alteran la motilidad tubárica. ¿Sale? Entonces, anticonceptivos hormonales van a tener alteración. Dentro de su mecanismo de acción para evitar una concepción, pues es alterar la motilidad tubárica. Entonces, el uso de anticonceptivos, píldora de emergencia, post-day, ¿sale? A base de los hormonales a base de pura progesterona, ¿qué hacen? Acortamiento de la glándula endometrial, espesamiento del moco cervical, aplanamiento de los hilos y alteración de la motilidad tubárica. ¿Sale? Entonces, el uso de hormonales, aguas. Obvio que si los usamos bien no tienen por qué embarazarse, pero si me los tomo cada que me acuerdo, sí, voy a tener riesgo de tener alteración tubárica. ¿Sale? ¿Algo más? ¿O vamos a ya gorda? ¿Las técnicas de reproducción asistida? Vamos aquí en alteraciones anatómicas. ¿Sale? Porque la alteración de la tubárica. Entonces, ahora sí, vamos a alteraciones de la anatomía. Algo que me haga que no se pueda implantar en la cavidad uterina. Y ahí entramos pues a toda la patología estructural, ¿no? Va desde alteraciones mullerianas, bicorne, delfo, septado,
Hablamos de adherencias uterinas. Un síndrome muy frecuente, ¿cuál sería? Asherman. Síndrome de Asherman. Tumores, ¿como cuál? Miomatosis uterina. Pólipos. Adenomiosis. Que nos puedan generar que se altere la estructura. El U. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuál es el mecanismo de acción del DIU? Produce un proceso inflamatorio crónico dentro de la cavidad uterina. Entonces, si llega el blastocisto y encuentran un medio inadecuado, puede que ni siquiera llegue a la cavidad uterina, que se quede en el intersticio o en el istmo y ahí se implante, porque no puede implantarse dentro de la cavidad uterina. Algo que entra también en alteraciones anatómicas, y bueno, que va de las alteraciones anatómicas tubarias, pues va a ser la oclusión tubaria bilateral, ¿vale? Aunque la paciente ya la hayan operado para no tener bebés, si fue una cirugía no adecuada, ¿sale? Que a lo mejor no la hicieron de manera correcta, podemos tener una recanalización tubaria, que la trompa otra vez se vuelva a adherir, y entonces se adhiera, que permita el paso del espermatozoide, pero no permite el paso del blastocisto, ¿sale? Y entonces se implante en un sitio no adecuado. Entonces tenemos endometriosis, adenomiosis, adherencias, alteraciones mullerianas, ¿sí? Pólipos, miomatosis uterina, dispositivos intrauterinos, OTB, y aquí también entran las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué entran las técnicas de la reproducción asistida? Entramos a fertilización in vitro, ICSI, pero más frecuentemente estimulación ovárica con citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno, ¿qué va a hacer? Que la paciente ovule más veces. Si tenemos que nada más ovula una vez por ciclo, cuando damos citrato de clomifeno, pues tenemos la opción que ovule 4 veces. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Podemos hacer una fecundación que tenga gemelos, trillizos, cuatrillizos, pero que también tengamos el riesgo que esa fecundación se implante en un sitio no adecuado y que se quede fuera de la cavidad uterina. ¿Sabe? El degrado te va a generar ¿qué? Adherencias. ¿Y es donde entra el síndrome de Asherman? ¿Vale? Degrados uterinos excesivos. ¿Citrato de qué? Citrato de clomifeno, ¿vale? Que es un estimulador ovárico. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces vean, todo aquello que nos obstruya o que haya una alteración en la motilidad uterina o que haya una alteración en la anatomía uterina, pues nos pueda generar que ese blastocisto se implante pues fuera de eso. ¿Sale? ¿Ok? Tenemos definición, clasificación, etiología, cuadro clínico. ¿Se acuerdan cuál es el cuadro clínico de aborto? Dolor, sangrado. Ectópico, dolor. ¿Sangrado? ¿Qué piensan? ¿Habrá sangrado transvaginal? ¿Sí o no? Depende porque en el abdomen puede causar un sangrado intraabdominal. Puede crear un sangrado intraabdominal y no me dé cuenta, pero si tengo un cervical va a sangrar un montón por vagina. Por eso depende Si tengo un tubario y me hizo reacción de áreas estelas con crecimiento endometrial, algo que le va a llevar a la paciente es que empieza a sangrar. Que a lo mejor tenía una prueba positiva de embarazo y empieza a sangrar. Y entonces dice, bueno, ¿qué está pasando? Puede haber un inscrito. Entonces vamos a tener dolor. Ay, no dejé mi- aquí está. Voy a tener dolor, puedo tener sangrado transvaginal y puedo tener sangrado abdominal, ¿sale? Y todos estos que van a ser variables. Doctor, tengo un ligero piquetito acá en mi pose de izquierda. ¿Hacer su ultrasonido? Tópico. Doctor, ya no aguanto el dolor porque ya viene con un sangrado intenso. Entonces, ese dolor puede ir de ser muy poquito a ser muy intenso, ¿sale? El sangrado puede ser de ser escaso o un sangrado abundante hemorragia si estamos ante un cervical. O puedo tener datos de abdomen agudo por un sangrado ya abdominal de manera importante. Por lo tanto, ¿qué se nos agrega? ¿Qué se nos agrega? ¿Alteraciones qué? Hemodinámicas. ¿Habrá choque séptico aquí? Sí.
hipovolémico. Hay restos. En el último caso del embarazo en el hígado, lo sacaron a las 23 semanas, ¿no? Pero falleció Bueno, la madre. ya pues ahí está. Pero habrá séptico como tal. Vas a tener hipovolémico. Aquí sí vas a tener datos de choque hipovolémico. Choque hipovolémico, ¿vale? Que tienes que saber las caras, ¿vale? Entonces aquí vas a tener que hay alteraciones en signos vitales, que hay frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, todos los factores que vamos a tener, ¿vale? Ok, entonces tenemos dolor, sangrado transvaginal variable, alteraciones hemodinámicas variables, y es lo que se nos puede agregar dentro del cuadro clínico, ¿sale? Que podamos tener dolor, sangrado y qué más, porque sé que es una tríada. Amenorrea. ¿Ah? Pues la amenorrea, que estamos pasando. ¿Va de la mano? Bajo niveles de cólico. Piénsele, vamos a ardilla gorda. ¿Qué creen que es esto? Pero vamos con el cuadro clínico, masa palpable, ¿sale? Vamos a tener algo en anexo que se siente, que esté diferente, ¿sale? Y entonces puedo tener masa palpable. Y ahorita vamos a ver a la exploración física que vas a encontrar. Ahí vas a encontrar irritación, cuadros de abdomen agudo, dolor a la movilización cervical, abombamiento de fondo de saco, pero ya es tu exploración física. Aquí el cuadro clínico te dice, señora, siento algo aquí, una bola, ¿sale? Tengo dolor, tengo sangrado. La paciente te llega por dolor y sangrado. Ese es su cuadro clínico que te va a llegar la paciente. Y te va a llegar con alteraciones hemodinámicas dependiendo del grado de que encontremos ese embarazo ectópico. ¿Sale? Diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos en Chayac? Entonces vamos con una historia clínica, ¿no? Hacemos bien nuestra semiología. ¿Cómo vamos a hacer? Pues viendo todo esto, ¿no? Los factores predisponentes, los voy a interrogar. De repente llega la señora, me da muchas veces que cuando estaba en el hospital, de repente entraban los urgencias corriendo, embarazo tópico, paciente sangrando, en choque. Y entonces, ¿no? Y cuando vi el expediente, la tenían desde una noche antes. Y le habían ingresado por probable apendicitis. Y ponen ahí paciente, quien refiere OTB de hace 5 años, con dolor en fosa ilíaca. Nunca le pidieron ultrasonido, nunca le pidieron cuantificación de hormona porque ya tenía antecedente de OTB. ¿Sale? Le toman placa de abdomen, le toman sus laboratorios, probable apendicitis. Llega el cirujano, no es apendicitis, vamos a darle chance, vamos a explorar, y hasta que se rompe, ¡pum!, ¿no? Y ven el deterioro hemodinámico de la paciente y es como la pasa. Le piden una cuantificación, sale positiva. Entonces, la presencia de un DIU o la presencia o el antecedente de una oclusión tubaria no te exime que esa paciente pueda tener un ectópico. Al contrario, se nos vuelve un factor de riesgo para que pueda ser un ectópico. ¿Sale? Entonces, la historia clínica, donde vamos a desarrollar todos los factores predisponentes, pues nos va a dar un acercamiento más a que pueda ser un ectópico. Exploración física. Aquí sí, ¿qué vamos a encontrar? Puede encontrar desde irritación abdominal. Si ese embarazo no está roto, puede que la paciente tenga un abdomen blandito sin ningún problema. ¿Sale? Pero si ya está roto o tenemos sangrado activo, vamos a tener hiperalgesia y datos de irritación abdominal. Pregunta, voy a hacer un tacto vaginal. ¿Cómo voy a encontrar ese útero? ¿Cómo lo vamos a encontrar?
Razone. 13 y 2. Entonces, porque ese útero está vacío. Tengo un embarazo fuera de la cavidad uterina. Y entonces cuando yo haga mi exploración, lo que les va a llamar la atención y lo que van a cambiar a la zona de semiología entre en aborto y en enfermedad trofoblástica es que ese útero no está aumentado de tamaño. ¿Sale? Y entonces en mi exploración física o en mi tacto vaginal voy a encontrar un útero normal. ¿Sale? ¿Qué voy a encontrar al hacer el tacto? Y me voy para un lado, fondos de saco anormales, con la presencia de masa palpable. Si yo muevo ese cervix, ¿qué va a pasar? La paciente va a gritar muchísimo. ¡Ah, doctor, me duele mucho! Vamos a tener irritabilidad cervical o dolor a la movilización cervical. Antes mencionaban fondo de saco anormal o fondo de saco abombado. Incluso había una prueba que se mencionaba que era la culdocentesis, que puncionabas el fondo de saco y si salía sangre, pues hacías el diagnóstico de ectópico. Pero pues ahorita que tenemos más fácil, ultrasonido, ¿no? Entonces, irritación abdominal, el tracto vaginal, el útero va a estar de tamaño normal, ¿sale? Vamos a tener fondo de sacos anormales abombados con la presencia de una masa palpable y vamos a tener dolor a la movilización del cervix, ¿sale? Entonces, en aborto, ¿encuentro esto? En aborto, ¿qué vamos a encontrar? Un útero aumentado de tamaño. ¿Puede que haya dolor? Sí. Pero ese cervix, ¿cómo lo vamos a encontrar? Reblandecido, acortado, dilatado. ¿Fondos de saco cómo van a estar? Normales. ¿Sí? Va a haber dolor o irritación. Puede ser, pero muy poca. ¿Sale? Y no tanto cuando yo tengo un proceso ya hemorrágico. ¿Sale? Laboratorio. ¿Qué pido? ¿Cómo va a estar esta cuantificación? ¿Cómo? ¿Normal? ¿Normal? ¿Aumentada? Yo había leído que es sumamente aumentado. Te voy a pagar. Yo había leído. En embarazo ectópico, los niveles al no tener van a estar disminuidos. Va a estar positivo. Es como les decía yo cuando hacemos la semiología de aborto. Si de repente, ¿sabes qué? Tengo un embarazo de 5 semanas. No, un ejemplo. Y le hacemos ultrasonido por fecha de última menstruación 5 semanas. Pero recordemos que no nos embarazamos cuando estamos menstruando, sino las 2 semanas que estamos ovulando. Por lo que podríamos tener un embarazo entre 3 y 5 semanas de gestación. Le hago ultrasonido y no veo nada. Nada, ni en útero, ¿no? Entonces, como me fui nada más ahí trabajaba ensayando en los simis, pues nada más se lo tomaron en las simis y le dijeron útero vacío. Le pides una cuantificación de hormona y la cuantificación de hormona está en 2 semanas. Y entonces, como que, bueno, vamos a dejarla, que avance. A la semana, nuevamente llega el paciente con Itzayana, que están los simis, y la revisa Itzayana y pues, vuelve a ver que no tiene nada en cavidad. ¿Sale? Y vemos niveles hormonales de 2 semanas y media. Aumentó, pero muy poco para las semanas de gestación. Aguas. O se está dando un aborto o se está dando un embarazo ectópico. ¿Sale? Esto es bien importante, ¿por qué? Se hacen una prueba de embarazo. Ay, doctor, estoy embarazada, quiero abortar. ¿Ya te hiciste ultrasonido para ver que tengas algo dentro del útero? No, pero mi prueba está positiva. ¿Y cómo sabes que no es un ectópico? ¿Cómo sabes que no es una mola? Y ya se echan 8,000 pastillas sin hacerse una revisión previa. ¿Sale? Entonces, hormona, progesterona, ¿cómo estará? Disminuida. ¿Por qué? No tengo nadie que esté dando educación en el trofoblasto y mandando información. Ay, ya se me murió. Progesterona disminuido. ¿Qué le agregamos? Pues los básicos, ¿no? Nos interesa ver cómo anda su hemoglobina. Biometría hemática, tiempos de coagulación, su función renal. ¿Sale? Pues a ver cómo anda todo, ¿no? Porque tengo una paciente con alteraciones hemodinámicas. Gabinete. Nuestro ultrasonido. Es el gold estándar para hacer un buen diagnóstico. Ultrasonido, transvaginal o pélvico. Ya les dije las semanas de gestación. ¿Cuál será el de mayor utilidad? Si estamos hablando que un ectópico no sobrepasa las 8, el transvaginal. Transvaginal.
¿Qué voy a ver? Literal, un útero vacío y la presencia de un saco gestacional en la salpinge, sobre el ovario, sobre el epiplón, ¿sí? O, si ya está roto, líquido libre. ¿Se acuerdan que decíamos cuando vimos diagnóstico de embarazo y nos hablaban de ultrasonido? Decíamos de los ecos del ultrasonido. Y decíamos que cuando era líquido o era agüita, ¿cuál es el término? ¿Qué es qué? Hiperecoico, anecoico. Hiperecoico es blanquito, ¿vale? Entonces cuando vemos negrito es anecoico. Entonces si yo veo líquido libre alrededor, porque va a ser sangre, vamos a ver anecoico, negro. Y entonces el útero, que normalmente tenemos ecos blancos por los intestinos, lo vamos a ver lleno de agua alrededor. Como si fuera una laguna. Exactamente. ¿Sale? Entonces vas a decir, o ves un plastrón con líquido, entonces estás pensando que tengamos un embarazo ectópico. ¿Sale? Entonces, laboratorios, biometría, ultrasonido, tratamiento. ¿Qué le hacemos a esa señora? La operamos, pelation. De repente llega Itzayana, entonces, no, quítale el útero, doctor, ¿no? Itzayana llega, doctor, es que a consulta conmigo, entonces yo le hago una buena semiología. Itzayana ha tenido múltiples parejas sexuales, tuvo el antecedente de clamidia el año pasado, gonorrea a principios de año, y entonces trae una prueba positiva de embarazo, ¿sale? Reviso una prueba positiva, un embarazo aproximadamente de 7 semanas de gestación, le hago ultrasonido y la cavidad está libre, nada más veo un endometrio ligeramente engrosado, pero tengo una imagen en la salpinge derecha con la presencia de un esbozo embrionario, saco de Job, pero aún sin latido cardíaco. Un saco gestacional de aproximadamente 6 semanas de gestación. Itzayana es la primera vez que se embaraza, ¿sale? La operó. Hemodinámicamente está estable. Signos vitales normales, todo en orden, no hay dolor abdominal. El hallazgo es inicial, no está roto ese embarazo. ¿Qué le hago? Yo voy a decir que mi tratamiento puede ser conservador o puede ser activo. Si yo hablo de un conservador, estamos ante un embarazo ectópico no roto, ¿sale? ¿Y qué puedo hacer con ese embarazo ectópico no roto? Tratamiento farmacológico. Recordemos que el trofoblasto es como si fuera un tumor, y la gran ventaja que tengo con el trofoblasto es que responde muy fácilmente a los quimioterápicos. ¿Y cuál va a ser el principal? Metotrexato. Más ácido folílico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A esa paciente, por ejemplo, Itzayana, que nunca ha tenido hijos, que es su primer embarazo y que estamos viendo que tiene un embarazo ectópico no roto, sin una urgencia, podemos empezar el tratamiento con metotrexato. Pero esto es bien importante. Se tiene que hacer vigilancia estrecha con niveles hormonales más ultrasonido de control. ¿Vale? Hasta que veamos la absorción completa del producto y la negativización total de la hormona. ¿Vale? Si está no roto, ¿sale? Y que hemodinámicamente esté la paciente estable, ¿sale? Yo me acuerdo mucho, tenía yo una paciente que venía de, no sé, ¿cómo se llama este lugar? Libres. Y ella conmigo y le hago el diagnóstico de embarazo ectópico y le digo, ¿sabes qué? Esto es urgente, ya sea que quieras ir a una unidad hospitalaria para que te inicie manejo conservador o vamos a un tratamiento quirúrgico. Y ella me dice, a su esposo se quedan los dos con que no se quedó, opere mejor de una vez. Entonces me la llevé a operar y se los juro, ella estaba estable, no roto, ¿sale? Cuando entré a quirófano ya se había roto y ya tenía yo hemoperitoneo. Fueron 2-3 horas, ¿sale? Entonces esto puede evolucionar feo, ¿sale? Y de tenerlo no roto se puede romper en cualquier momento. Por eso es muy importante la vigilancia estrecha con ese tipo de pacientes. Ahora, ya no lo tengo, ya tengo roto, por muy pequeña que sea el sangrado, entonces nuestro ideal es algo quirúrgico a través de una laparotomía exploradora. ¿Sale? ¿Lo puedo a través de hacer de laparoscopía? Sí, también lo puedo hacer a través de laparoscopía. Puede ser una laparotomía o puede ser una laparoscopía. ¿Sale? Deja de chatear, hermano. Estoy haciendo mis notas. Ah, ¿no tienes tablet como los demás? No. Maldita pobreza. ¿Vale? Entonces, puede ser ¿y qué le haremos? Por ejemplo, si yo tengo
un embarazo tubario, que es el más frecuente, ¿a qué cirugía le puedo hacer? Puedo irme desde una salpingostomía, puedo irme a una salpingectomía, puedo irme a una oforectomía, puedo irme a una salpingectomía más oforectomía. Salpingo-oforectomía. Puedo irme a una omentectomía y hasta una histerectomía, dependiendo de la severidad del cuadro y de dónde se encuentra. Salpingostomía, ¿qué es lo que voy a hacer? Literal, le hago un corte a la salpinge, dreno el ectópico y cierro la salpinge. Entonces salpinge queda igual, ¿sale? Salpingectomía, pues le quito la salpinge completa. Oforectomía, le quito el ovario. Si está comprometido ovario y salpinge, le quito las dos, ¿sí? Si está en el epiplón, pues le quito el pedazo del epiplón. Y si a lo mejor está en el cuerno, está cervical, pues le voy a quitar el útero. ¿Vale? Entonces puedo irme, principalmente va a ser un tratamiento quirúrgico, puede ser a través de una laparotomía exploradora, abrir la pancita, ¿sale? Puedo hacerlo a través de la paroscopía, que lo vimos en gineco como es, ¿sale? Y hacer ese tipo de cirugías, dependiendo de los contextos. ¿Será un embarazo viable? No. Ahí que nos interesa, a la madre, ¿no? Única. ¿Ok? ¿Dudas? El tratamiento farmacológico en el conservador, más o menos, ¿qué tiempo dura? Generalmente el tratamiento farmacológico, como es bajo vigilancia estrecha, se puede ir de 14 hasta 20 días. ¿Sale? A veces es rápido y a la semana desaparece. ¿Sale? Por eso es vigilancia estrecha y va sirviendo. ¿Tiene un tamaño específico que tiene que tener? ¿Perdón? Tiene que estar no roto. Normalmente se rompen a partir de las 8 semanas de gestación. ¿Sale? Entonces generalmente cuando es un embarazo chiquito de 5 o 6 semanas, tienes oportunidad que responda. ¿Sale? ¿Alguna contraindicación para los tratamientos? ¿Alguna Alteraciones hepáticas y función renal. Si tienes una paciente con alteración hepática o que tiene problemas renales, híjole, pues mejor te vas a cirugía. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quedó claro? Potito. Folínico, ácido fólico. ¿Y el ácido fólico, doctor? ¿Y el ácido fólico por qué se da? Porque acuérdate que el metotrexato nos va a alterar y va a generar una deficiencia de ácido fólico, alterando la replicación celular. Entonces, ok, nuestra siguiente patología. Ya llevamos 7 artículos, ¿Qué se debería hacer al siguiente? Este era tu tema. Pero, aparte de... O sea, hemorragia contemplada, embarazo ectópico y así. ¿Cuál es otra de las patologías que nos va a generar hemorragia antes de las 20 semanas de gestación? La enfermedad trofoblástica gestacional. Emma, ¿cómo podemos definir la enfermedad trofoblástica? Es una... Piénsale en su cerebro. enfermedad donde el trofoblasto crece de manera normal. No había leído de eso. 8 artículos. Margarita, ¿cómo definimos la enfermedad trofoblástica gestacional? Ah, ya se me tocó tu facilidad, no me acuerdo. Bueno, proliferación anormal del trofoblasto. Ok. Galván. Alteraciones en las químicas, hormonales. Bueno, ahorita vamos bien. Aunque sea algo como el Galván Cirulero, Erika, 9 artículos. Alteración de la formación de la placenta. Un tumor. Entonces son patologías benignas y malignas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Ahora sí, Margarita. Pues como patologías, como de patologías que pueden ser malignas o benignas.
caracterizadas por qué. Exacto. Entonces vamos a definir la enfermedad trofoblástica gestacional como el conjunto de patologías tanto benignas como malignas que se van a caracterizar ¿por qué, Margarita? Por una proliferación anormal del trofoblasto. ¿Qué entendemos, José, por esta proliferación anormal del trofoblasto? A la hora de formar el saco, me voy a meter un poquito a la etiología. En la etiología de la enfermedad dice que cuando se da la repetición de los cromosomas, prácticamente se produce una triploidía. Entonces, esa producción de la triploidía hace que la proliferación en las células sea pues anormal. Entonces, ¿Qué está pasando con el trofoblasto? Pues empieza a crecer de forma desmedida. Entonces, aquí lo que te va a caracterizar es que el trofoblasto está creciendo mucho. Está creciendo así, se está reproduciendo, está replicando de manera excesiva, ¿vale? Y entonces nos puede dar patologías benignas y malignas. Entonces, ¿cómo lo clasificaremos? ¿Cómo? Lo vamos a clasificar como tumores benignos y tumores malignos. ¿Sale? ¿Y a quién encontramos en los benignos? A la mola hidatidforme completa y completa e incompleta o parcial. ¿Y a las malignas a quién encontramos? Al coriocarcinoma, a la mola invasora. ¿A qué otro? Tumor del sitio placentario. ¿Qué otro? Al tumor epiteloide, ¿no? Y entonces yo voy a clasificar en tumores benignos y tumores malignos, ¿sale? De estos, ¿cuáles van a ser los más frecuentes? La mola hidatidforme, que puede ser completa o incompleta. Cuando hablamos de completa, estamos hablando de ¿qué? No. Pues pensaba que en la completa está el blastocisto, tiene una membrana y está el producto, mientras que en la incompleta está... No ¿Qué tiene nada que ver dices? con la placenta. No hay producto. No hay producto. Entonces, la mola completa es ausencia de tejido embrionario. Es la Ausencia de tejido embrionario. O sea que tengo puro trofoblasto, no hay embrioblasto. ¿Sale? Y en la incompleta voy a tener presencia de tejido embrionario. Aquí sí voy a tener trofoblasto más embrioblasto. Y de ahí vamos con la etiología. ¿Sale? Entonces, clasificación: tumores benignos, tumores malignos. Tumores benignos, la mola hidatidforme completa e incompleta. Malignos, coriocarcinoma, mola invasora, tumor del sitio placentario y el tumor epiteloide. ¿Vale? De estos, quien vamos a tener una mayor frecuencia, pues va a ser de los tumores benignos, que su incidencia es baja. Estamos hablando de unos 100,000, ahorita vamos a ver los factores etiológicos, ¿no? Pero, pues, va a estar presente, ¿sí? Vamos a hablar de la etiología, de lo que nos causa, pero tengo también de esta etiología factores predisponentes. Itzayana, ¿cuál es la etiología de la enfermedad trofoblástica? O sea, la causa. ¿De la que piensas? ¿Ve? El crecimiento anormal del trofoblasto. 10 artículos, Itzayana. Le llevas 3 al hilo. Te van a amar tus compañeros. ¿Sale? Entonces, José, ¿cuál es la etiología?
No, una cuestión cromosómica. No te confundas factores predisponentes con la etiología. Ya lo acabas de decir, José. Alteración genética. Entonces vamos a ver que esta etiología fundamental es la alteración cromosómica o alteración genética, ¿sí? ¿Qué está pasando? En la mola deforme yo voy a tener un óvulo y voy a tener un espermatozoide. Pero ¿cuál es el problema en la mola deforme completa? Que el óvulo es de Sayana, está chirulero, no tiene información genética, ¿sale? Y entonces el óvulo ¿qué hace? Duplica la información, ¿sale? El óvulo carece de información y el espermatozoide duplica esa información. Hay una duplicación del espermatozoide. Entonces, ¿qué nos va a generar? Que solamente crece el trofoblasto. Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué pasa en una mola completa? Tengo un óvulo y tengo a 2 espermatozoides. ¿Qué es lo que nos falta? La reacción acrosomal. No se hace el clampeo para que solamente penetre uno, sino que se pone medio tonto, es del José el espermatozoide y entonces deja entrar al Víctor. Entonces entran los 2, ¿sale? Entonces, tenemos que aquí, ¿qué pasa? ¿Qué nos decía que pasa, José? Una triploidía. ¿Sale? Porque aquí tiene información genética, Aquí solamente tengo información genética del espermatozoide, pero no tengo del óvulo. Ajá. La androgénesis entonces de la primera. La androgénesis. Ajá. Solo es Un espermatozoide. Y es cuando hablamos del factor masculino. Ajá. ¿Sale? Que decíamos que la primipaternidad es un factor predisponente. ¿Sale? Pues digo, nuestra etiología son alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas. Algo ese óvulo está fallando porque no tiene información, es cirulero, y ese espermatozoide como que es medio listín y se duplica más veces. ¿Sale? En la incompleta, ¿qué está pasando? Yo tengo un óvulo con una información, pero esa reacción acrosomal no se da de manera adecuada, permitiendo la fecundación de 2 espermatozoides. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ¿qué me puede provocar que pase esto? La edad. Edad. Aquí ya entramos en edad materna. ¿Sale? Aguas. Vamos a tener que hay mayor frecuencia en mujeres mayores de 35 años. Pero tengo también a las chiruleras de menos de 15 años, de menos de 18 años, ¿eh? Aquí están los mayores. Vamos a tener que es más frecuente en mujeres adultas. Agua, porque ustedes van a acabar su licenciatura, luego se van a hacer su especializada, luego van a hacer la alta, luego hacen la sub y se quieren embarazar a los 38, 40 años. ¿Sale? Entonces yo les voy a decir, aguas con sus ovosaurios, ¿sí? Porque entonces ya podemos tener más alteraciones. Edad materna. ¿Qué otra cosa? Una anterior, una historia previa. Toxicomanías. El Edwin tóxico, ¿no? Toxicomanías, principalmente tabaquismo. Aguas para aquellos que fuman. ¿Sale? Que tengan antecedente de embarazo molar previo o aborto previo. Que esa paciente estuvo embarazada y que de repente pues, tenemos un embarazo molar. Me acuerdo mucho de un caso clínico cuando recién venía al Hospital General. Había un caso clínico de una muerte materna y entonces no me tocó verlo, pero entré en la sesión de comité y entonces mencionaban que era una paciente que llegó a solicitar consulta al hospital, a consulta externa, que le habían mandado a su centro de salud por sangrado uterino normal y que había fallecido en los jardines del hospital, ¿sale? Se murió en los jardines del hospital desangrándose, ¿sale? Y entonces, haciendo un análisis, la paciente había tenido un aborto espontáneo, lo que refería en la historia clínica, que 3 meses previos la paciente había tenido un aborto de manera espontánea y que, pues, como según ella sangró mucho, pues pensó que se había expulsado. Pero a partir de eso, a los 2-3 semanas se empezó a sangrar y luego volvió a empezar a sangrar y empezó a sangrar y empezó a sangrar y de repente el sangrado era muy constante. La paciente empezó a tener alteraciones del estado general, empezó a tener anemia, malestar general, acude a consulta al hospital general, ya saben que era bien bonito esperar ahí el tu turno, se va a los jardines y se desangra.
¿sale? Entonces, cuando se hace todo el proceso de autopsia y lo que pasó, ya era una mola invasora, tenía un tumor trofoblástico, ¿sale? Y pues estaba sangrando en exceso por la pérdida del tejido, ¿sí? Entonces, esa paciente muy probablemente tuvo una mola y de ahí pasó a un tumor maligno, ¿sale? Persistente, generando sangrado hemorrágico. Entonces, cuando tú tienes un antecedente de un aborto previo y que a lo mejor sigue saliendo positiva esa prueba de embarazo o seguimos teniendo sangrado de manera irregular sin una vigilancia, porque eso es bien importante, se tiene que hacer una vigilancia, pues hay que sospechar que pueda tener un embarazo, una enfermedad trofoblástica. O si esa paciente ya tuvo una mola y se volvió a embarazar, pues tú tienes una probabilidad hasta de mayor de un 50% que pueda generarnos mola. ¿Sale? Entonces, por eso es importante, les vuelvo a hacer hincapié cuando se hacen sus abortos chiruleros. El José diciéndole a la Scarlett, ten Scarlett, tú puedes, por eso no vino hoy. Tómate las pastillas. ¿Sale? No, si vas a la está acompañando por el sangradero que está teniendo. Pero, ¿se hizo ultrasonido? No. ¿Cómo saben que no es ectópico? ¿Cómo saben que no es una mola? Y ya están tomando pastillas para abortar. Háblales, diles que no es correcto lo que hacen, ¿vale? Entonces, edad materna, toxicomanías, embarazo previo o aborto previo. ¿Qué otra cosa? Embarazos previos. Problema de fertilidad. Problema de fertilidad. Fertilidad asistida. ¿Qué otra cosa? Factores ambientales. Factores ambientales. ¿Ambientales como cuáles? Radiación o que predispongan a mutación. Exactamente, ambientales, principalmente radiación. Las radiólogas, las técnicas de rayos X, ¿sale? Pacientes en medicina nuclear, ¿sí? Las que son ortopedistas, que están constantemente en placas, todos aquellos sometidos a radiación nos pueden generar alteraciones genéticas, ¿sale? Hablamos también de dieta, ¿sale? Se menciona que una dieta rica en ahumados le da una mayor predisposición, ¿sale? Y, pues aunque no es muy frecuente, pero la raza oriental Sí. es De donde sudeste tenemos asiáticos tienen más incidencia de ese tipo de patología. Entonces podemos tener la raza oriental que sea un factor predisponente, ¿sale? Un factor predisponente para, pues, este factor etiológico, ¿ok? ¿Sale? ¿Algo más? Ah, ¿cuál era? Ajá. ¿Hay qué? En la mamá y en papá. ¿Sale? Que es raro, pero también es algo que puede ser un factor predisponente. Y nos hablan de un factor así medio chirulero, la primipaternidad. Y es donde habla de ese factor androgénico, donde a lo mejor, ¿qué pasa? De repente, Joseph se junta con Margarita, primer embarazo, una mola. Se vuelve a embarazar, segundo embarazo, otra mola. Margarita queda devastada, Joseph quiere tener hijos y la abandona. Margarita se casa con Edwin y de repente embarazo normal, sin ningún problema. ¿Qué tenemos aquí? Que el factor de primipaternidad pues se combina, ¿sale? Generando que nos haya la presencia de una mola. Entonces el factor paterno resulta que de repente esa paciente que había tenido molas ya no tiene, pero cambia de pareja. Va de la mano con la enfermedad hipertensiva del embarazo. También la primipaternidad es un factor que predispone a tener esas alteraciones. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro? Pónganse a leer. Mañana continuamos con enfermedad trofoblástica. Foto.